Ya. Ajá. Oremos. Padre Amén. nuestro, te damos gracias por esta mañana, por la luz del sol que es radiante hoy aquí. Damos gracias porque tu Señor nos permite la vida y nos permite también el sol hermoso en este día sábado. Pedimos que tú nos bendigas en esta hora, Señor, podamos unirnos a los mundos que también se reúnen para adorarte en este día, Señor. Bendícenos, dirígenos en esta mañana. Amén. Con la hermana Fulvia que tiene el mensaje, que sea un mensaje que tú la dirijas, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Le des palabras de sabiduría, le des tu dirección, no solamente para escuchar a nosotros y aprender, sino para que muchos más en este mundo puedan escuchar este mensaje. Guíanos pues en esta hora, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. 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 La otra silla. Tú te quedas allí y yo busco la otra. Los invito a buscar Juan 12, el capítulo 12, versículos 35 y 36. No escuché el libro, hermana, como que se cortó ahí mientras te decía. Juan 12, Ajá. 12, ¿Cuándo? versículo 35. No lo vi, pero sí, busquemos Juan. Pero de la ¿Qué dijo Juan? ¿Te acuerdas? Y entonces 36 y algo. tienes que estar aprendiendo. Póngale silenciado. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. No sea que os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijo de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Dice la palabra de Dios que mientras andemos que hay luz, será la luz del día, será la luz de la palabra. Sabemos como cristianos que el Señor se refería a la luz de las Escrituras, que hablaban de Él, de su venida, habla de lo que los profetas hablaron para aquel tiempo y para nuestro tiempo. Entonces, dice así, voy a tomar el libro de Patricio Profeta, la página Hermana, 200. ¿podría hacer un comentario de esos dos versos? Amén, hermana. Para complementarle rapidito. Como dice, aún por un tiempo está la luz entre vosotros. Y la luz que Dios hizo al principio fue el conocimiento del Hijo de Dios. Y en Juan 1:1 dice que en el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra era con Dios y esa palabra se hizo carne. O sea, él se estaba refiriendo en esos dos versículos, se estaba refiriendo a él mismo. Como él es Jesús, él es la palabra, él es la luz y la vida. Entonces les decía, aún estará la luz con ustedes porque iba a estar un poco de tiempo con los discípulos, 3 años y medio mientras hacía su ministerio. Y le dice, anden en tanto que están en la luz. Yo estoy con ustedes, anden en la luz, que soy yo, en el ejemplo que les voy a dar. Amén. 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 Hermano, Así es. Dice, gracias que ampliarlo, y dice Juan 1, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, porque él era la luz, sabemos. Y lo que la hermana María le comentaba era Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Diga usted, hermano.
hermana, esa palabra o verbo, ¿cuál es la diferencia? Verbo es la acción, pero no sé la palabra. Es que palabra y verbo son sinónimas. O sea, Ajá, cuando una persona habla mucho, le dicen esta persona sí tiene verbo, o sea, sí habla. O sea, ajá, la palabra es algo que se tiene que hablar. Pues palabra es el sustantivo, pero cuando usted la habla, se convierte en un verbo, el verbo hablar. ajá, ya, ya. Y entonces están relacionadas la una con otra. Pero Ujú, palabra y verbo son sinónimas. Por eso hay algunas partes que dicen que Dios creó el mundo en 7 días con el poder de su palabra. O sea, con ajá. el verbo, la palabra, la acción. Sí, es que Ese verbo pues eso, se hizo carne en Jesús, así que ese verbo, esa palabra es Cristo Jesús. Y esa es la luz que hizo Dios el primer día. No fue que la ah, hizo, sino que hizo que nosotros Del conocimiento. el conocimiento, Oh, porque nosotros lo conociéramos. ajá. amén. Porque Jesús no tiene principio ni fin, es como el Padre. Sí, Amén. hermano. Juan 12:46 dice, yo he venido al mundo como luz, para que todo aquel que cree en mí, no, para que todo aquel que cree en mí permanezca, no permanezca en las tinieblas. Efesios 5:8, Pero porque si mira, bien, perdón hermana, que ujú, comente ahí, pero mira lo que dijimos acá arriba, que Jesús era la luz. Entonces ajá, aquí él mismo dice, aquí está corroborando lo que dijimos. Dice, yo la luz he venido al mundo, o sea que Jesús es la luz, es la palabra. Lámpara es a mis pies, mi palabra una lumbrera en mi camino. Amén. así es. Y Efesios 5:8, porque si bien en otro tiempo eras tiniebla, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Él nos llama a que avancemos en el conocimiento de su palabra. Amén. Dice así, Patriarcas y Profetas, la página 274. En los libros más antiguos, porque los nuevos no están como empaginando las citas muy bien. El que se dio una presentación cederá con más facilidad, dice la segunda vez. Salté de la luz a las tinieblas, porque es que cuando nosotros dejamos lo que es la luz, la palabra de Dios, andamos a tienta, dice la palabra, y al andar a tienta cedemos a la tentación. Al ceder a la tentación, es más fácil la caída, dice, y más fácil toda repetición, toda repetición del pecado aminora las fuerzas para resistir, ciega los ojos, ahoga la convicción, todo simiente de complacencia propia que se siembre y dará fruto. Dios no obra milagros para impedir la cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y recordé esas palabras de que tuvimos anoche. El que manifiesta una temerida incredulidad, perdón, ¿Qué página era? la 274 de Patriarcas y Profetas, pero no está dando con los de los libros, Viejo. El mío es el viejo. el viejo. 274. Toda simiente de complacencia propia que se siembra dará fruto. Dios no obra milagros para impedir la cosecha. Todos los que el hombre sembrare, eso segará. El que manifiesta temeridad, incredulidad, indiferencia hacia la verdad divina, no cosecha,
sino lo que sembró. Es así como las multitudes cosechan con obstinada indiferencia las verdades que una vez convencieron sus almas. Sembraron descuido, resistencia a la verdad. Eso es lo que está tratando de tranquilizar una conciencia culpable con la idea de que pueden cambiar su mala conducta cuando quieren, de que pueden jugar con la invitación de la misericordia y todavía seguir siendo impresionado, lo hacen por su propia cuenta y riesgo. Ponen toda su influencia del lado del gran rebelde y creen que en un momento de suma necesidad, cuando el peligro lo rodee, podrán cambiar de eje sin dificultad. Pero esto no puede realizarse tan fácilmente. La experiencia, la educación, la práctica de una vida de pecaminosa complacencia amolda tan completamente el carácter que impide recibir entonces la imagen de Jesús. Así es. Si la luz no hubiera alumbrado su senda, su situación habría sido diferente. La misericordia podía interceder y darse oportunidad de aceptar su ofrecimiento. Pero después de que la luz haya sido rechazada y menospreciada durante mucho tiempo, será por fin retirada. Así es. Se amenazó a Faraón con una plaga de granizo y se le advirtió: envía pues y recoge tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo el hombre o animal que se hallara en el campo y no fuere escogido a casa, el granizo será sobre él y morirá. La lluvia de granizo era en Egipto una cosa inusual Inusitada. y tormentas como la predicha. Egipto, una cosa, no, disculpe, nunca había visto la noticia y excedió rápidamente a todos los creyentes la palabra del Señor. Reunieron su ganado y mientras los que menospreciaban la advertencia lo dejaron en el campo. En esa forma, en medio de un castigo, la misericordia de Dios se probó a las personas, se mostró cuánto habían sido llevados a temer a Dios mediante la manifestación de su poder. El Señor ahí está poniendo las dos clases de personas que hoy en día siguen existiendo y van a existir hasta el fin del mundo: el obediente y el desobediente, el que rebelde, que cree que sabe más que Dios y se jacta de ir en una rebeldía, poniéndose en la fila de Satanás, y el obediente humilde ante la fila del Señor. Amén. El Señor, hay una nota que yo le envié a Julie que está en un libro que es de FV. ¿Me puedes tener esa, por favor? Mientras las busca, dice un verso, Juan 8:12. Jesús le habló otra vez a los fariseos diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor nos pone la luz de la vida o la oscuridad y muerte. ¿Por qué tropiezan sin saber en qué tropiezan? Es porque Satanás ha cegado sus ojos y el tropiezo de su iniquidad se presenta ante los demás por su precepto y ejemplo.
Así otros ojos están cegados, y los que deberían andar en la luz andan en tinieblas. ¿Por qué no contemplan con firmeza a Jesús, la luz del mundo? Se dio gran luz a los informadores, pero muchos de ellos recibieron la sofistería del error por medio de una mala interpretación de las Escrituras. Estos errores han llegado a través de los siglos, pero aunque están envejecidos, no tienen tras de sí un así dice el Señor. Porque el Señor ha dicho, no cambiaré lo que ha salido de mis labios. En su gran misericordia, el Señor ha permitido que brille aún más luz en estos últimos días. A nosotros nos ha enviado su mensaje revelándonos su ley y mostrando lo que es verdad. En Cristo está la fuente de todo conocimiento. En Él se centran nuestras esperanzas de vida eterna. Él es el más grande maestro que el mundo haya conocido. Y si deseamos ampliar las mentes de los niños, jóvenes y ganarlos, si es posible para el amor por la Biblia, debemos fijar sus mentes en la verdad clara y sencilla, desenterrando lo que ha sido enterrado bajo los escombros de la tradición y dejando que las joyas brillen. Anímelos a investigar estos temas y el esfuerzo que hagan será una disciplina invaluable. La manifestación de Dios tal como se representa en Jesucristo proporciona un tema que es grandioso para contemplar y que, si se estudia, agudizará la mente y elevará y ennoblecerá las facultades. A medida que la gente humano aprende estas lecciones en la escuela de Cristo, tratando de llegar a ser como Cristo, manso y humilde de corazón, aprenderá la más útil de todas las lecciones, que el intelecto es supremo solo cuando es santificado por una conexión viva con Dios. Amén. La advertencia e instrucción dada en Ay, la por aquí. palabra con respecto a los falsos pastores debe tener algún No, peso. ay, por aquí. Aló. Ay, algo. Ay, se puede participar. Sí, hermana, puede participar. Bueno, ese comentario hay más explicación de Juan 8:12, Sí. de la luz, del conocimiento y de la luz. Aquí en el conflicto de los siglos, y hay una promesa muy bonita que quería anunciarla. Ahí en la página 358 del conflicto de los siglos, que se llama Esperanza que infunde paz, dice que por ahí al final del primer párrafo, cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada, recibirá aún más luz, recibirá aún más luz. A esa alma le será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. Conflicto de los siglos, página 358. Aquí también las tengo. Gracias, hermana. Se me ha adelantado un poquito, pero no importa. Todo es Disculpe. tranquilo. Dice Testimonio para la Iglesia como 355. Cada oración ofrecida fue una esperanza. Dice, cada oración ofrecida con fe eleva al suplicante por encima de las dudas desanimadoras y las pasiones humanas. La oración da fuerza para renovar el conflicto con las potestades de las tinieblas, para llevar pruebas pacientemente, para soportar rigores como buen soldado de Cristo. Mientras usted consulte con sus dudas y temores o trate de resolver todo lo que no puede ver claramente antes de tener fe, sus perplejidades solo aumentarán y se profundizarán.
Si acuden a Dios sintiéndose impotente, dependiente tal como realmente es, y en una oración humilde y confiada le da a conocer sus necesidades. Aquel cuyo conocimiento es infinito, que ve todo lo que hay en la creación y que gobierna toda su voluntad y palabra. Él puede atender su clamor y lo hará y dejará que brille la luz en su corazón y a su alrededor, porque a través de la oración sincera su alma está puesta en conexión con la mente del infinito. Puede ser que usted no tenga una evidencia notable del momento en que el rostro de su Redentor se inclina sobre usted con compasión y con amor, pero esto es así. Puede ser que usted no sienta su toque visible, pero su mano está sobre usted con amor y ternura compasiva. Creo que esta cita es para nosotras, que estamos reclamando a nuestros hijos. Estamos teniendo conflictos. Estamos en un momento de prueba. Tenemos que tener la seguridad, dice, que el Redentor, puede ser que usted no tenga evidencia notable del momento en que el rostro de su Redentor se inclina sobre usted con compasión y amor. Amén. Eso debe de quedar en nosotros arraigado. No debe de haber en ningún momento una duda para la oración que se ha hecho con fervor. Dios los ama y quiere salvar una salvación abundante, pero esto no sucederá en la manera como usted piensa, sino en la manera designada por Dios. Ustedes deben cumplir con las condiciones expuestas en la escritura de verdad. Y Dios cumplirá su parte, tan ciertamente como su rostro es seguro, debido a que las admoniciones que Dios envía a su pueblo son humillantes para la naturaleza humana. ¿Qué nos dice ahí? Son humillantes. ¿Y no hemos pasado por humillación? Claro que sí, más de una vez. Usted no debe, mi hermano, rebelarse contra estos reproches. Advertencia: necesita morir diariamente para experimentar una crucifixión diaria del yo. Amén. Hago una pregunta. Leyendo estos párrafos, y yo una vez estaba tratando de profundizar qué es fe entonces. ¿Qué es fe, Señor? Revélame, porque yo digo y yo le oigo hasta el más incrédulo, no es que yo tengo fe. Y hasta el pagano dice, yo tengo fe. La fe, hasta donde yo la entendí, y corríjame ustedes, es reposar en la promesa de Dios y un así dice, a pesar de que no esté de acuerdo a mi criterio o a mi posición, el Señor de su palabra, un así. Y en el momento al que el Señor le plazca, Él actuará, dice, de acuerdo a su misericordia.
pero también me da la promesa anteriormente, que su rostro se inclina sobre ustedes, dice con compasión y amor, pero esto está así, tomándolo en la forma como oramos, que oramos por algo que hemos pedido, sea para nosotros, sea para un familiar o alguien muy cercano o por alguna circunstancia. El Señor inclina su rostro y debemos de mirarlo en la oración, que Él está ahí cerca. Dice Juan 11:10, pero si uno Hermana, camina de... Diga usted, un hermano. comentario sobre la fe. Sí, diga usted. Es como un complemento porque estoy completamente de acuerdo con lo que usted acaba de decir, que la fe es hacer como dice la palabra de Dios, hacer como el Espíritu Santo nos revela, nos señala, porque el Espíritu Santo cuando nos revela algo no contradice en nada su palabra. Amén. Es hacer lo que ahí dice, andar como ahí dice, seguir ese estilo de vida. Y la palabra de Dios tiene muchas promesas, pues confiar en esas promesas, porque hay personas que dicen que tienen fe, pero esas personas ni siquiera leen la Biblia, no conocen la palabra de Dios y dicen que tienen fe. Pero esa fe en la desobediencia es presunción. Eso no es fe, es una presunción. Pero la fe en la obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos y confiar en sus promesas, dice la hermana White que cuando se hace como la Biblia dice, usted puede arrodillarse con la Biblia abierta allá donde dijo que, donde le dio la instrucción de lo que tenía que hacer y decir, arrodillarse y pedirle, ya hice como dice tu palabra, Señor, ahora cúmplase tu promesa. Porque es fe en hacer como dice la palabra y en esas promesas y esperar en la promesa. Amén. Así es, hermana. El deseado de toda la gente. Buscamos en la página, dice, aquí me manda 428 al 430. Vamos de extraer, aunque es todo una maravilla lo que se dice aquí. Capítulo La luz de la vida. Amén. ¿Está ahí ya, hermana? Sí. ¿Qué Amén. página, perdón? Es en el mismo capítulo, el 51, para que la luz de la vida. Amén. Ajá. Hermana, ya en el libro, ¿me pueden comenzar, por favor, a ayudar en la lectura? ¿Me dice por cuál párrafo? Dice, es que me manda del 428, creo que desde el inicio del capítulo. Otra vez, pues, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Cuando pronunció las palabras, Jesús estaba en el atrio del templo, especialmente relacionado con los ejercicios de la fiesta de las cabañas. En el centro de este patio se levantaban dos majestuosas columnas que soportaban portalámparas de gran tamaño. Después del sacrificio de la tarde, se encendían todas las lámparas que arrojaban su luz sobre Jerusalén. Esta ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto. Las lámparas estaban encendidas. El atrio era teatro de gran regocijo. Los hombres canosos, los sacerdotes del templo y los dirigentes del pueblo
se unían en danzas festivas al sonido de la música instrumental y el canto de los levitas. Por la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel. Pero para Jesús la escena tenía un significado más amplio. Como las lámparas radiantes del templo alumbraban cuanto las rodeaba, así Cristo, la fuente de luz espiritual, ilumina las tinieblas del mundo. Sin embargo, el símbolo era imperfecto. Aquella gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión. Era de mañana. El sol acababa de levantarse sobre el monte de las Olivas y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol e iluminaban el oro de las paredes del templo, cuando Jesús, señalándolo, dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Quién es nuestra luz? Cristo Jesús. Amén. Muchos. ¿Puedo continuar, Melissa? ¿Algún comentario? Sí, no sé quién quiere aportar algo. Pues Me no, gustaría. solamente que se acuerda que al principio del que empezamos, que empezó usted la presentación, dijimos que cuando usted dijo la luz del mundo, aún estaré un poco, andad en la luz, y que yo hice el comentario que la luz era él, porque él es la palabra, y luego Amén. Juan 12:46 dice, yo soy la luz del mundo. Y ahora también lo está diciendo el deseado de todas las gentes. Yo soy la luz del mundo. Así es. Puede continuar, hermana. Mucho tiempo después, estas palabras fueron repetidas por uno que las escuchara en aquel sublime pasaje. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y mucho después de haber ascendido Jesús al cielo, Pedro, también escribiendo bajo la iluminación del Espíritu Divino, recordó el símbolo que Cristo había usado. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En la manifestación de Dios a su pueblo, la luz había sido siempre un símbolo de su presencia. A la orden de la palabra creadora en el principio, la luz resplandeció de las tinieblas. La luz fue envuelta en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche, para guiar a las numerosas huestes de Israel. La luz brilló con tremenda majestad alrededor del Señor sobre el monte Sinaí. La luz descansaba sobre el propiciatorio en el tabernáculo. La luz llenó el templo de Salomón al ser dedicado. La luz brilló sobre las colinas de Belén cuando los ángeles trajeron a los pastores que velaban el mensaje de la redención. Pero sigo, me avisa. Emma, si puedes ayudarnos para ver si continúas, por favor. Dios es luz, y en las palabras, yo soy la luz del mundo, Cristo declaró su unidad con Dios y su relación con toda la familia humana. Era Él
quien al principio había hecho que de las tinieblas resplandeciera la luz. Él es la luz del sol, la luna y las estrellas. Él era la luz espiritual que mediante símbolos, figuras y profecías habían resplandecido sobre Israel. Pero la luz no era dada solamente para los judíos, como los rayos del sol penetran hasta los remotos rincones de la tierra. Así la luz del sol de justicia brilla sobre toda alma. Un alto. Ah, ¿Qué le recordó mientras oían ese párrafo? Allá hay algo muy lindo mientras yo lo leía. Nos recuerdan las profecías. Sí, hermana. Eso me vino ¿Cierto? de una vez a la mente. Amén. Nos recuerdan las profecías porque ellas también alumbran, ellas también aportan a este conocimiento. Hermana María, ¿usted nos quiere aportar algo? Sí, estaba pensando mientras usted decía eso que habla de la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día de la mañana esclarezca, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y Amén. es que las profecías son el evangelio eterno. Y es que la Biblia es toda una profecía. Solamente que hay profecías para para cada, para cada época, para cada generación. Pero las profecías que se dieron antes, o sea, las primeras profecías que ilustran las últimas profecías, porque Él es el alfa y la omega, esa luz es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que nos ilustra el fin con el principio. Esas profecías que sucedieron antes, todas esas cosas quedaron escritas y es más para nosotros que para la época en que se escribieron. Y ese es el evangelio eterno y esa es la luz. Toda la Biblia es la luz, toda la Biblia es una profecía. Amén. Porque usted vemos cómo se conecta muchas cosas del principio y cuando vamos a delinearlas en la línea profética, esas cosas que sucedieron al principio, ¡pum!, nos llevan allá al fin. Y por eso es que cuando estudiamos la Biblia así, corriendo de aquí para allá, ¿no? Como dice Daniel 12:4, creo que dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel y muchos correrán de aquí para allá en la luz y la ciencia, la luz, el conocimiento se aumentará. Un momento. Hermana, ¿usted sabe a quién en Panamá para mandarle el link, por favor? Lo está pidiendo. ¿A quién? En Panamá capital. Ajá, ¿quién lo está pidiendo? ¿Usted sabe quién? Ah, ¿usted quiere que yo le mande el link a esa persona? Lo está pidiendo, sí, por Bueno, favor. muy bien, ya lo voy a enviar. Gracias, hermano. Lin o Mili o Yelena quieren continuar, ¿tienen el deseado de toda la gente? Creo que no lo tienen. ¿Quieres continuar, Emma? Por Bueno. favor. En aquel era la luz verdadera que alumbraba a todo hombre que Aquel venía. era la luz verdadera que alumbraba a todo hombre que viene a este mundo. El mundo ha tenido sus grandes maestros, hombres de intelecto gigantesco y penetración maravillosa, hombres cuyas declaraciones han estimulado el pensamiento y abierto vastos campos de conocimiento. Y esos hombres han sido honrados como guías y benefactores de su raza.
pero hay uno que está por encima de ellos. Mas a todos los que le recibieron, diole potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Podemos remontar la línea de los grandes maestros del mundo hasta donde se extienden los anales humanos, pero la luz era anterior a ellos, como la luna y los planetas del sistema solar brillan por la luz reflejada del sol. Así hasta donde su enseñanza es verdadera. Los grandes pensadores del mundo reflejan los rayos del sol de justicia. Toda gema de pensamiento, todo destello de la inteligencia procede de la luz del mundo. Hoy día oímos hablar mucho de la educación superior, la verdadera educación superior. La imparte aquel en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él, el que me sigue, dijo Jesús, no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Con las Amén. palabras, yo soy la luz del mundo, Jesús declaró ser el Mesías. En el templo donde Cristo estaba enseñando, Simón el anciano lo había declarado, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. En esas palabras le había explicado una profecía familiar para todo Israel. El Espíritu Santo había declarado por el profeta Isaías, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure los asolamientos de Israel. También te di luz de las gentes para que sea mi salud hasta los postreros de la tierra. Se entendía generalmente que esta profecía se refería al Mesías y cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el pueblo no pudo dejar de reconocer su acerto de ser el prometido. Para los Ah, fariseos y gobernantes, este acerto parecía una arrogante presunción. No podía tolerar que un hombre semejante a ellos tuviera tales pretensiones. Simulando ignorar sus palabras, preguntaron, ¿tú quién eres? Estaban empeñados en fortalecerle a declararle el Cristo. Su apariencia y su obra era tan diferente de las expectativas del pueblo que como sus astutos enemigos creían una proclama directa de sí mismo como el Mesías, hubiese provocado su rechazamiento como impostor, pero su pregunta, ¿tú quién eres? Él replicó, el que al principio también os he dicho, lo que se había revelado por su palabra se revela en el- también por su carácter. Él podemos era ver, la... gracias, gracias. Podemos buscar en la Biblia, Salmo 6:9. Amén. Salmo 6:9. ¿Me avisan? ¿Alguien lo encuentra, por favor? ¿Qué verso? El 9. 22 al 28. Salmo 6, 9, 22 al 28. Ok. Salmo. Dice así. Amén. Que la mesa delante de ellos se convierta en lazo, y lo que era para su bien les sea tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz vacilar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia.
sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. Amén. ¿A quién se le dirá eso? Si estábamos hablando hace un momento que el Señor es la luz, el Señor disparce las tinieblas, el Señor actúa para su pueblo. ¿Para quién será? Y vemos, y en verdad, cuando lo determinamos y lo vamos al estudio profundo de esto, nos lleva a una serie de citas donde nos conduce otra vez a que la luz del mundo es Cristo Jesús y lo han rechazado. Y ya no hay nada que ver, ya no hay nada en comunión de ellos, de estos que acaba de leer la hermana María, con los que recibieron la luz. Sigue habiendo dos bandos. Sigue el profeta y el rey David hablando sobre una línea de creyentes. Pero hemos hablado sobre otras líneas de creyentes. Siguen habiendo los dos bandos. Y van a ver, nuevamente les digo, hasta el final. Porque el Señor ahorita está tratando hasta con el incrédulo, con aquel ateo. Todavía hay una oportunidad para que se conviertan de sus malos caminos. Y Jesús, vuelvo a repetir, Juan 12:35 que dice, y entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, por un poco, o sea, y sabemos que estamos en la recta final, porque así lo dice la profecía, así nos lo indica toda la Biblia, que estamos en esa línea, pero el Señor ha querido brindar su mano a todo aquel que llega. Algo que decía el hermano Toño, que no lo he ido participando, es que el Señor toca la puerta. Decía él, no la fuerza. Claro, el Señor no fuerza a nadie. Le da el libre albedrío a todos. Pero que nadie a la hora del juicio tiene por qué señalar. No tuve el tiempo, no tuve la preparación, no tuve el conocimiento, porque el Señor en estos momentos está dando su palabra a dos clases de personas, al que lo adora en verdad y espíritu, y aquel que cree que lo adora haciendo su voluntad como lo hacía Caín, que fue a llevar la ofrenda, pero la ofrenda que llevó fue de acuerdo a la voluntad de él, no a lo que Dios pedía. Y muchas veces no, el ser humano se coloca en el lugar de Caín. Decimos estar en la línea de Dios. Y es tan fácil en un momento dado hasta tomar un bando opuesto y ir en contra de la voluntad de Dios y ofender. El pecado está ahí. También tenemos el pecado ahí a la puerta, queriendo atrapar más ferozmente al creyente, al que está haciendo el esfuerzo, porque esa presa se le está yendo. Pero el Señor está trabajando con nosotros y sabemos los que estamos aquí de que el Señor está tocando la puerta y de nosotros es si abrimos y decimos, Señor, pase, mora en mí, crea en mí, como dijo uno de los salmos más favoritos míos, es el 51. Pon un espíritu recto, quita este corazón de piedra y pon uno de carne. Si has de quitar tu rostro, pero no me quite tu Espíritu Santo. En nosotros debe haber un constante arrepentimiento de nuestra rebelión contra el Señor,
porque siempre queremos hacer nuestra voluntad y al ser nuestra voluntad nos acarrea desgracia, rebeldía contra Dios y a la rebeldía contra Dios nos aleja de Él. Leímos hace un rato de la protección que el Señor nos quiere dar. Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Pero ¿qué hago yo con esa fortaleza que me está brindando ahorita? Yo tomo la decisión si abro la puerta. Yo tomo la decisión si le digo, ven, entra y mora conmigo. El libre albedrío. Hermana, ¿puedo Ay, decir algo? sí, diga usted. Estamos en un tiempo solemne y me da Amén. dolor darme cuenta que hermanos que están con nosotros o están aún en la verdad presente, están tomando en este momento un rumbo equivocado. Y es triste porque muchos ya se han ido más allá, han cruzado la brecha, han cruzado el límite y está peligroso de que puedan volver a tornar porque estamos en un proceso de sellamiento. Y el primero escrito lo explica bien, la Santa Biblia también, que estamos todos con la puerta abierta para poder llegar al lugar santísimo del santuario celestial donde está nuestro amado Jesús intercediendo por todas las almas. Y es importante que nos pongamos a cuenta con Él porque dice que cuando Él se levanta y dice consumado es, ya no se puede hacer más nada porque ya no tenemos más sacerdote que interceda por nosotros. No hay más abogado para las almas aquí en la tierra. Así es. Así es. ¿Alguien quiere opinar? Dice el comentario bíblico, tomo 8, testimonio para la iglesia, el tomo 8, página 143. Por cierto que tienes que mirar a Jesús, manteniendo su vista fija en la gloria que está en la parte superior de la escalera. Solo por medio de Cristo podrá estar seguro del cielo, donde todo es pureza, santidad y paz y bendición, donde hay cosas sublimes que los labios mortales no alcanzan a describir. Lo más que nos podemos aproximar a una descripción del premio que espera a los vencedores, es decir, que es una cada vez más excelente externo peso de gloria. Será una eternidad de felicidad, una eternidad de bendecida que va desplegándose nuevas maravillas conforme van corriendo los siglos sin fin. Usted tiene que estar ahí, dice. No importa lo que pierda aquí, resuelva asegurarse de la vida eterna. Nunca se desanime. Muchas veces he visto que los brazos eternos lo envuelven cuando usted parecía no ver ni apreciar la gran condescendencia del cielo. Viva para Jesús. A veces estamos en esa posición. Y yo lo digo por mí. ¿Cuántas veces, sabiendo el camino que el Señor ha trazado para nosotros, nos ponemos en esta posición? Y el Señor con amor nos dice, tenemos que estar allí. El ojo humano, la descripción con palabras humanas no puede describir lo que nos espera allá en el cielo. Que tenemos que esforzarnos aquí
y ser valiente. Hay una palabra que me dijo la hermana María esta semana que está pasando. Tiene que ser valiente, hermana. Y dijo algo que se me escapa, no lo sé decir como ella me dijo. ¿Cuál fue las otras palabras, hermana María? ¿Usted se acuerda? Dije tantas palabras, he dicho tantas palabras en estos días. No se me acobarde, no se me acobarde, que los reinos de los cielos lo arrebatan solo los valientes. ¿Por qué los valientes, hermano? Explíqueme esa parte. Quiero que los que están escuchando, van a escuchar, entienda por qué los valientes. Es que ya creo a qué parte se refiere que le dije. No dije que los reinos de los cielos lo arrebatan los valientes, sino los violentos. Los violentos. Gracias. Yo Y le estaba dije que diciendo esto es porque eso fue lo que sucedió en la noche que Jacob luchó con el ángel. Sé que Jacob hizo que toda su familia pasara el vado del río y él se quedó solo de este lado. Y a la noche se apareció un ángel que luchaba con él y él creía que era un enemigo y él luchaba con fuerza contra ese enemigo. Y lucharon toda la noche, pero finalmente Jacob se dio cuenta que era el ángel de Jehová, que era el mismo Jesús. Y entonces Jacob se agarraba duro de ese ángel, no lo soltaba y ya amanecía y el ángel le dice, suéltame porque amanece. Y él le dijo, no te soltaré si no me bendices. Ya Jacob estaba cojo porque el ángel en esa lucha le había descoyuntado una parte en la cadera. Y entonces, no te soltaré si no me bendices. ¿Y por qué él decía no te soltaré si no me bendices? Él decía así porque él sabía que él era pecador, que él era un mentiroso, que él era un suplantador y él sabía que no tenía derecho al cielo. Y él no quería hacer eso, pero había una ley en él que le reclamaba hacer eso y él no se había podido librar de ese carácter. Entonces él sabía que él tenía eso y que el único que le podía sanar y quitar eso era el que estaba luchando con él. Así que él dijo, no te soltaré si no me bendices. Y entonces cuando le dice así, el ángel le dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cuál es tu nombre? Y recuerden que los nombres en la Biblia se ponen de acuerdo al carácter. Y él sabía que su nombre era de acuerdo a su carácter mentiroso y suplantador, así que él dijo, yo soy Jacob. En otras palabras, él dijo, yo soy el mentiroso, el que suplanta. Y él quería que le bendijera, que le quitara ese carácter, que él ya no lo quería tener más, que él quería estar sin pecado delante de Dios y que no lo iba a soltar hasta que no recibiera esa bendición. Entonces el Señor le dice, ya no será más tu nombre Jacob, ahora tu nombre será Israel. Y Israel quiere decir el pueblo que permite que Dios reine. O sea, ya ese carácter no iba a reinar más en él, sino que él iba a permitir que se hiciera en su vida lo que Dios dispusiera. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Él se aferró de la palabra porque él decía, yo soy un mentiroso, soy un suplantador, el Señor me tiene que limpiar, yo necesito que el Señor me libre de este pecado. Y cuando se dio cuenta, lo agarró fuertemente y dijo, no te suelto si no me bendices, yo ya no quiero ser más así. Y el Señor le quitó ese carácter. Y ese es el carácter que tenemos nosotros. A veces no estamos de acuerdo con las decisiones que Dios toma. Y entonces nuestro carácter está en desacuerdo con el carácter de Dios y el problema no es de Dios, el problema es de nosotros.
Tener ese Así. carácter, ese es nuestro problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Con violencia nos vamos a agarrar del manto. Y agarrarnos hoy del manto es, aunque no nos gusten las decisiones que Dios toma, aunque no nos gusten las instrucciones que nos da la palabra, eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que vamos a seguir, aunque no quisiéramos hacerlo, no nos gusta. Lo hacemos porque ahí dice y nos aferramos de eso y no nos soltamos hasta que el Señor ya no tengamos esas inclinaciones para ese lado, sino tengamos nos dé placer y delicia hacer lo que Dios ha dispuesto para nosotros, que ese sea nuestro gozo, a obedecer lo que Dios tiene dispuesto para nosotros, hacer uno así, dice Jehová, que ya no haya un contraste ahí de que el Señor me pide que yo haga esto y yo quiero hacer aquello. Ahí está mi carácter malo. Ese carácter no lo voy a hacer, sino voy a hacer lo que el Señor quiere hasta que el Señor me quite el hacer lo contrario de lo que Él quiere y que ya yo después tenga el sentir que hubo en Cristo Jesús. Así es que nos aferramos duro del manto como Jacob con violencia y por eso es que dice el verso, porque el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Los que saben que tienen ese carácter, pero se agarran de Jesús y dicen, yo no te voy a soltar, Jesús. Agarrarse de Jesús es agarrarse de su palabra. No te suelto hasta que no me bendigas. Entonces el Señor nos va a poner en nosotros el querer como el hacer. Ser el pueblo que hace lo que Dios dice, que permite que Dios reine en su vida. Amén. 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 Y hablando de obediencia y hablando Muy de... bien, muy bien, muy bien. Amén. Amén. Hablando de obediencia, no se quedan atrás los más pequeños, los jóvenes. Los jóvenes están decidiendo a hoy su destino eterno. Y yo quisiera rogaros que consideréis el mandato al cual Dios ha añadido semejante promesa, porque tus días se alargarán en la tierra que Jehová tu Dios te da. Niños, deseáis la vida eterna, entonces respetad y honrad a vuestros padres. Si habéis pecado, no rindiéndoles amor, obediencia, empezad ahora a redimir el pasado. No podéis atreveros a seguir otra conducta, pues significa la pérdida de la vida eterna. El investigador de los corazones conoce cuál es vuestra actitud hacia vuestros padres, pues pesa el carácter moral en la alabanza de oro del santuario celestial. O confesad que habéis descuidado a vuestros padres, confesad vuestra indiferencia hacia ellos y vuestro desprecio del santo mandamiento de Dios. El corazón de vuestros padres siente tierna simpatía hacia vosotros y podéis retribuir su amor con una fría ingratitud. Ellos aman vuestras almas y quieren que seas salvo, pero no habéis despreciado con frecuencia su consejo y hecho vuestra voluntad y vuestro gusto. ¿No habéis seguido vuestros propios criterios independientes cuando sabéis que tal conducta terca no tendría la aprobación de Dios? Muchos padres han bajado al sepulcro acongojados a causa de la ingratitud y la falta de respeto que sus hijos le mostraron. Que ese no sea el caso de nadie que está escuchando esto, ni de los que van a escuchar, porque el Señor ama a los niños como los adultos y los trata de educar para que el niño vaya formando su carácter, respetando a sus mayores, honrándolos cuando dicen, evaluando, está bien lo que me está diciendo. Si tiene duda, vaya a la palabra de Dios, está bien. No, esto va en contra del mandamiento divino. Lo voy a obedecer.
pero es nuestra decisión de que si deseamos honrar a Dios en todo, como dijo la hermana María ahorita, y vuelvo a repetir, en las cosas más pequeñas que parecieran muchas veces no tener significado o que Dios no toma en cuenta, el Señor todo lo toma en cuenta. El que escribió que la caída de una hoja de un árbol, Él la tiene registrada para mostrarnos. Imagínese nuestro carácter y nuestra conducta. Nada queda al aire, nada queda sin una anotación en los registros del cielo. Amén, amén. El conflicto de los siglos nos está mandando aquí, nos está mandando el conflicto de los siglos. Y creo que a la página que mi hermanita se adelantó un poquito, pero no importa, porque el Señor tiene para todo. Dice Romanos 13:12. Quiero que antes de ir ahí, alguien me busque en las casas donde está Yelena o Mili, a ver si cooperan conmigo. Romanos 13:12. El 13 y el 14. ¿Hay alguien ahí? Sí, tía, lo estoy buscando. Ah, está bien. La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y visitámonos las armas de luz. ¿Sí? Vistámonos. ¿Aló? Es vistámonos las armas de luz, vistámonos, o sea, como ponernos unas vestiduras, vistámonos las armas de luz. El 13. El 13 lo van a leer de allá o lo leo. Le había dicho a las Andemos honestamente como No hay del mucha. día, no en desenfrenos y borracheras, Ajá. ni en contiendas y envidias. Alguien acá lo puede leer porque no se entendió muy A bien. ver, andemos honestamente como de día, no en desenfrenos y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias, mas vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Amén. Amén. No debe haber dice aquí, no debe de haber una piedad dudosa entre los verdaderos creyentes. Los cristianos sinceros no deben practicar una piedad dudosa. Se han revestido del Señor Jesucristo y no dan lugar a la carne para ceder ante sus concupiscencias. Acudan a Jesús constantemente en busca de sus órdenes, como un siervo acude a su amo o una sierva a su ama. Donde quiera que los conduzca la providencia de Dios, están listos para ir. No se atribuyan la gloria a sí mismos. No consideren como suyo nada que posee, conocimiento, talento, propiedades, sino que se consideren solo como un mayordomo de las multiformes gracias de Cristo y siervo de la iglesia. Por causa de Cristo,
Son mensajeros del Señor, luz en medio de las tinieblas. Sus corazones laten al unísono con el gran corazón de Cristo. MS es manuscrito, ¿verdad? De 1890. Amén. Amén. Hermano, ¿alguien me busca segunda de Corintios 3:14? Por favor. Segunda de Corintios. No la han encontrado, pues lo encontré, gracias. Segunda de Corintios 3:14. Pero sus mentes fueron cegadas porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanecen sin ser quitado el mismo velo el cual Cristo abolió. Y si buscamos, vamos a ver si tiene comentarios. 3:14. Podría ser este. Podría ser este. Tengo del 13 al 15, así que abarca el 14 ahí. Hay uno del 14. Vamos a leer ahí en los comentarios. Se pueden ubicar la página 264. ¿Me siguen? El velo de la incredulidad. Los judíos se negaron a aceptar a Cristo como el Mesías y no pueden ver que sus ceremonias no tenían sentido, que los sacrificios y las ofrendas han perdido su significado. El velo puesto por ellos mismos en obstinada incredulidad aún está delante de su mente. Sería quitado si aceptan a Cristo la justicia de la ley. En el mundo cristiano, muchos también tienen un velo delante de sus ojos y su corazón. No ven el fin, lo que iban a aparecer. No ven que solo era la ley ceremonial la que iba a ser abogada con la muerte de Cristo. Pretenden que la ley moral fue clavada en la cruz. Pensando en el velo que oscurece su entendimiento, los corazones de muchos están en guerra con Dios. No están sometidos a su ley. Solo cuando se pongan en armonía con la regla del gobierno de Cristo, Él puede ser de valor para ellos. Puede hablar de Cristo como su Salvador, pero Él les diría finalmente: no os conozco. No os habéis arrepentido en forma genuina ante Dios por la transgresión de su santa ley. No podéis tener fe genuina en mí, pues mi misión era ensalzar la ley de Dios. La ley moral nunca fue un símbolo o una sombra. Existía antes de la creación del mundo y durante mientras permanezca el trono de Dios. Dios no podía cambiar, alentar un precepto de su ley a fin de salvar al hombre, pues la ley es el fundamento de su gobierno. Es inmutable, inalterable, infinita, eterna, para que el hombre fuera salvado y se mantuviera el honor de la ley, y fue necesario que el Hijo de Dios ofreciera a sí mismo en sacrificio por el pecado. El que no conoció pecado se hizo pecador por nosotros y murió por nosotros en el Calvario.
Su muerte demuestra el maravilloso amor de Dios por el hombre y la inmutabilidad de su ley. Podemos decir nosotros que una parte de la ley de Dios es aceptable y otra no, cuando nos dice de que desde antes de la fundación del mundo su ley ya estaba plantada. Toda su ley es un principio para regir hoy en día al pueblo de Dios y todo el que quiera creer y seguirle a él. Un comentario, hermana. Sí, diga usted. Hermana, se hizo pecado, no pecador, ¿o yo? Sí. Cristo se hizo pecado por nosotros, no pecador. A ver. Dios se ofreció a sí mismo en el sacrificio por el pecado. El que no conoció pecado se hizo pecado, dice aquí, por nosotros. Murió por Perfecto, perfecto. en el Calvario y su muerte demuestra el maravilloso amor de Dios por el hombre y la inmutabilidad de su ley. Hermano, diga. Hay un verso que dice, sí, Santiago 2, verso 10 contesta, usted hizo como una pregunta allí que si será que nosotros podemos aceptar parte de la ley y parte no, ¿verdad? Sí, hermano. Y hay un verso que le dará esa respuesta. Yo sé que usted la hizo como por hacer un contraste, pero para aportar, quiero leer un verso que pues redondea lo que usted quiso dar a entender. Y dice Santiago capítulo 2, verso 10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Eso contesta que nosotros no podemos guardar una parte y la otra no y estar bien. Cualquiera que guarde toda la ley, pero que transgreda, que infrinja un solo mandamiento, se hace culpable de todos. Es como si no estuviera guardando absolutamente ninguno. Amén. Amén. Hermana, Dios le bendiga. Amén. Quisiera comentar algo, hermana. En ese asunto de la ley, el versículo que allá habla de que apartados de mí, hacedores de maldad. Un hermano que conoce de griego me dijo que la versión original no dice así. La versión original dice, apartados de mí, transgresores de mi ley. El original dice así, dice el hermano que conoce eso. En la King James también lo dice así. Pues sí, es que la maldad es desobedecer la ley de Dios. ¿Algún otro comentario? ¿No? Continuamos. Ahí hay otro comentario más adelante. La muerte de Cristo levanta el velo. La muerte de Cristo por la redención del hombre levanta el velo y proyecta un torrente de luz que llega hasta centenares de años en el pasado sobre toda la institución del sistema judaico de religión. Todo ese sistema no tenía significado sin la muerte de Cristo. Los judíos rechazan a Cristo, por lo tanto, para ellos todo su sistema de religión es indefinido, inexplicable, incierto. Atribuyen tanta importancia a caducas ceremonias de símbolos que se cumplieron y se encontraron con su realidad simbolizada, como se le dan a la ley de los 10 mandamientos, lo cual no es una sombra, sino una realidad tan perturbable como el trono de Jehová. La muerte de Cristo ensalza el sistema judío de símbolos, ceremonia, mostrando que había sido señalado por Dios y con el propósito de conservar viva la fe
en los corazones de su pueblo. Amén. Un comentario. Sí, Usted, hermana. cuando inició la presentación, usted hablaba de la luz del mundo y nosotros meditamos que la luz del mundo es Jesús, que Él es la palabra y Ajá. es la luz del mundo. Pero también avanzando en lo que estábamos en su presentación, cuando usted avanzó en su presentación, relacionó la luz del mundo con la profecía, ¿no? Que la profecía dice es hacer bien en estar atentos a la palabra profética como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, usted ahora está hablando, no sé por qué lo que dijo ahorita me relacionó, de aceptar a Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros, y que el que rechaza a Cristo Jesús, el que rechaza a Cristo Jesús el que rechaza a Cristo Jesús, pues rechaza la luz, ¿cierto? Rechaza todo. Ujú. Y en una profecía rechazamos a Cristo Jesús. En la profecía de los 2520, que la rechazan, se rechaza a Cristo Jesús. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí, hermana. Porque a la Sí. mitad de la última semana de las 70 semanas, y esas 70 semanas están dentro de esa profecía, que es la profecía más larga y última de que habla la Biblia. Y a la mitad de esa semana dice que haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Ujú. Y cuando hizo cesar el sacrificio y la ofrenda fue en el año 31, cuando él fue crucificado. Eso está dentro de la profecía de los 2520 años. Si rechazamos eso, pues estamos rechazando a Jesús. Lo estamos rechazando porque durante los 3 años y medio que él predicó, predicó su evangelio en 3 años y medio, que fueron ¿cuántos días? 3 años y medio, ¿cuántos días fueron? 1260 días o años proféticos. 1260 días, 3 años y medio Proféticos son o años. 1260 días con el año, con los años bíblicos, ¿no? Son 1260 días. Pero en esos 1260 días, como está diciendo la hermana, tenía que, en los símbolos del ceremonial judío, ellos tenían que ofrecer el cordero de la expiación de la mañana, el matutino, y tenían que ofrecer el cordero de la expiación de la tarde, el vespertino, ¿correcto? Amén. Así que por la mañana Amén, amén. ofrecieron, durante todos esos 3 años y medio, ofrecieron 1200 corderos por la mañana, ¿correcto? Y por la tarde debían ofrecer también 1200 corderos. Y 1200 Amén. corderos, 1260 corderos en la mañana y 1260 corderos La tarde. en la tarde. Y 1200 más 1260 más 1260 ¿son cuántos? Son 2520. 2500. Pero el último cordero, que era el cordero 2520, ya habían ofrecido 2519 corderos. Faltaba el último para que fueran los 2520. Cuando Se les escapó. lo iban a ofrecer, dice el deseo de toda la gente, es que se escapó, porque ya ese cordero no debía ser ofrecido, porque ahora iba a ser ofrecido el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús en la cruz fue el Cordero 2520. Y si no aceptamos la profecía de Amén. los 2520, no No aceptamos a Cristo. aceptando a Jesús. Entonces, sería muy fácil decir, yo sí acepto a Jesús, yo lo acepto. Todo el mundo dice que lo acepta, todas las religiones dicen que lo aceptan, pero los que rechazan la profecía, los 2520, están rechazando al verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Ese era mi aporte.
Gracias, hermana. Vamos al libro del conflicto de los siglos, la página que fue mencionada anticipadamente por la hermana. Ella dijo, tu libro está 538, pero en el libro rojo que usamos, que son las ediciones nuevas, el rojo, está en la página 312. 313, ¿no será? ¿Cómo se llama? Yo lo Entonces, encontré en el libro electrónico, está en la página 313. ¿Pero cómo se El- llama? Heraldo de una nueva era. Ujú. Casi a los últimos párrafos. Para que te guíe mejor, está los que llegaron a comprender esta verdad. Así comienza. Anteriormente culmina este párrafo con el Salmo 25:14. En el mío, el capítulo Heraldos de una nueva era está 301. 301. Bueno, 312. Los que llegaron a comprender esta verdad y se dedicaron a proclamar, no fueron los teólogos eruditos, sino estos hubieran sido centinelas fieles, hubieran escudriñado las santas escrituras. Con diligencia y oración habían sido qué hora era de la noche. Las profecías le habrían revelado los acontecimientos que estaban por realizarse. ¿Qué estábamos hablando ahorita? De las profecías. Desde que comenzó en Isaías 7, 8, Levítico. Nos podemos ir a Levítico, que da como si el pueblo no cumplían de acuerdo a las normas que Dios ya había establecido a través de Moisés. Les iba a acontecer que iban a ser llevados por tropas extranjeras. El Señor mandaba su maldición sobre ellos y de ahí comienza a hilarse de esas profecías, porque fueron profecías. Me corrigen si no es así. Comienzo. Los que llegaron a comprender esa verdad y se dedicaron a proclamarla no fueron los teólogos y eruditos. Si estos hubieran sido centinelas fieles, hubieran escudriñado las santas escrituras con diligencia y oración, habrían sido qué hora era la ¿Qué noche. hora? Habrían sabido qué hora era de la noche. Eso. Uh-huh. Las Ahora, profecías. quería, pues si puedo hacer una meditación ahí. Sí, hermana. Dice que si ellos hubieran sido fieles centinelas, eso concuerda con la cita que usted presentó al principio, que a los que fueran fieles a la luz que Dios les había dado, pues Dios le iba a dar más luz. Pero como estos no fueron fieles centinelas, no fueron fieles a la luz, ellos no sabían qué hora era de la noche. Ellos estaban en tinieblas. Las profecías les habría revelado los acontecimientos que estaban por realizarse, pero tal no fue su actitud. Y fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje. Jesús había dicho, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas. Juan 12:35. Los que se apartan de la luz que Dios le ha dado y no la procuran cuando están a su alcance, son dejados en las tinieblas. Pero el Salvador dice también, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Cualquiera que con rectitud de corazón trata de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada, recibirán aún más luz, y a esa alma le será enviada algunas estrellas de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. Es una promesa. Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueron confiados los oráculos de Dios, habrían pedido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. Las profecías de Miqueas señalaban el lugar de su nacimiento. Miqueas 5:2. ¿Quién me lo puede leer? Un voluntario. Miqueas. ¿Está 5:2? Sí, hermana. Y otro me busca Daniel 9:25. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Amén. Amén. Hay una profecía ahí, ¿verdad? ¿Quién me tiene Daniel 9:25? Tú tienes galletitas, por eso galletitas, chicos. Sí. 9:25. Daniel 9:25. Daniel 9:25 dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Amén. Dios había encomendado esa profecía a los caudillos de Israel. No tenía pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselos dicho al pueblo. Su ignorancia era el resultado de culpables descuidos. Los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de Dios que habían sido muertos. Mientras que con la deferencia con que se trataban los grandes de la tierra, estaban rindiéndole homenaje a los siervos de Satanás. Absortos, sus luchas ambiciosas por los honores mundanos y el poder, perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los cielos le había ofrecido. Cuando me quiero detener ahí un momento, y el que quiera aportar con... Amén. Como en ese momento cuando se nubla la mente por el pecado, cuando no se puede discernir con sabiduría, con tanta facilidad se puede ir a las filas de Satanás, porque llegaron a los mismos incluso que ellos habían matado a sus padres, ahora edificaban los sepulcros de ellos, estaban adorando esos sepulcros. Entonces, pero cuando se le presenta lo que ese profeta había predicho y se cumplía en carne para con ellos, entonces atacaban la carne, la profecía cumplida en carne. Espero que me esté explicando. Entonces, en ese momento, estaban rechazando la profecía
del quien ellos de pronto estaban alzando el sepulcro de ese profeta. Entonces, como que no tiene, si lo ponemos en la balanza, no le encontramos como una razón. Y así nos pasa, incluso porque ellos están de figura para este tiempo. En este tiempo, el pueblo que está tratando, confiando, escudriñando las santas escrituras y estudiando las profecías, si nosotros no discernimos bien esas profecías, como dice aquí, debemos de aprendérnoslas. Dice de memoria el capítulos de varios libros de la Biblia, porque de ellos tienen profecía para nuestro tiempo y tienen una enseñanza muy grande. Si es por descuido, seremos demandados por ese descuido. Y ha sido por rebeldía, seremos entonces también demandados por rebeldía. O sea que hay un peso en la forma que lo querramos ver. Entonces es muy importante que pongamos en la balanza que si nosotros que se ha trazado la línea de profecía, no estamos de acuerdo en una, tenemos que ser humildes y a los pies de Cristo ahora que hay tiempo y pedirle que nos ayude a dónde está comenzando y terminando la profecía o a dónde estoy yo como estudiante de ella fallando no entenderla. Entonces debe de haber una entrega para que el Señor nos ayude a discernir con claridad. Como dijo la hermana María hace un momento, no se está viendo la profundidad de los 2520 que están en muchas partes de la Biblia. Entonces, vayamos a los pies de Cristo. Si Dios dice que Él es la luz, es la lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino, entonces Él ha prometido, todo el que tiene falta de sabiduría, venga a mí. Entonces hay que ir y a ver a dónde estoy yo desacuerdo con la profecía para que pueda el Señor ayudarme a discernirla con el discernimiento del cielo. Cuando se aquí terminamos. Los ancianos Hermana, ¿podría aportar algo? Con mucho gusto, hermana, diga usted. Gracias. Hermana, ellos, los ministros, los principales de la sinagoga de ese entonces, tenían su mente puesta en lo terrenal y en el poder terrenal y en que esperaban un Mesías que viniera con gran poder y gloria y le quitara el poder al imperio romano y se lo devolviera a la nación judía. Pero la venida del Señor estaba predicha en humillación, en humildad. Y como ellos miraban esa profecía que era humillación y humildad y no concordaba con lo que ellos querían, ellos la ignoraron y predicaban era la segunda venida, o sea, esta, que ahora sí viene. En esa primera venida del Señor Jesús venía para instaurar el reino de gracia. Y venía en humillación y venía a morir por todos y venía a pagar por todos de los pecados de los que se arrepintieran. Venía en humillación, eso no lo querían ver los sacerdotes, no lo querían ver los grandes, ellos querían era que viniera como predice la segunda venida con gran poder y gloria a devolverles el reino.
como esa primera venida no concordaba con las expectativas de ellos la pasaban por alto y predicaban la segunda venida como para la primera venida. Y esa mala interpretación, esa enseñanza mala que predicaron una profecía para el tiempo que no era, fue la que hizo que muchos rechazaran el Mesías hasta el día de hoy. Porque no Así es. aceptaron la venida del Señor en humillación. Eso para ellos no fue atractivo, no lo aceptaron. Y por eso ellos no sabían nada. Ellos esperaban que el Señor viniera ahora como va a venir, que esta vez sí viene con gran poder y gloria para llevarse a su pueblo al cielo. Amén. Los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo, reverente interés el lugar y el tiempo y la circunstancia de mayor acontecimiento de la historia del mundo. La venida del Hijo de Dios para realizar la redención del hombre, todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. En vez de todo esto, vemos en Belén a dos caminantes cansados que venían de los collados de Nazaret y que recorren toda la longitud de las angostas calles del pueblo hasta el extremo este de la ciudad, buscando en vano lugar, descanso y abrigo para la noche. Ninguna puerta se abre para recibirlo. En un miserable cobertizo para el ganado encontró al fin un refugio. Y ahí fue donde nació el Salvador del mundo. Los ángeles celestiales habían visto la gloria del cual el Hijo de Dios participaba con el Padre antes que el mundo existiese y había esperado con intenso interés su advenimiento en la tierra. Como acontecimiento del mayor gozo para todos los pueblos, fueron escogidos ángeles para llevar las buenas nuevas a los que estaban preparados para recibirlas. Y qué gozosos las darían a conocer a los habitantes de la tierra. Cristo había concedido en revestir la naturaleza humana y iba a llevar una carga infinita de desgracia a ofrendar su alma por el pecado. Sin embargo, los ángeles deseaban que aún en su humillación el Hijo del Altísimo apareciera ante los hombres con la dignidad y la gloria que correspondía a su carácter. Se juntarían las grandes de la tierra en la capital de Israel para saludar su venida. Serían prestados por las legiones de ángeles a la muchedumbre que le esperaba. Pero, ¿qué sabemos nosotros cómo fue? ¿Cómo relata la historia que fue el acontecimiento? Unos pastores, no fueron los eruditos, no fueron los sacerdotes, fueron los eruditos. Lo vil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. ¿Y qué nos recuerda esas palabras ahorita? ¿A quién pasó por alto? ¿A quién se ha indignado el Señor ver con gracia para llevar ahora este tiempo su palabra? Hago una pregunta. ¿Será a los más eruditos de este mundo? Porque no vemos, diga, ¿hay alguien? Los hechos nos dicen que no son a los eruditos de este mundo, no son a los escribas, no son a los ministros, no es a los pastores, porque si fuera ellos hubieran recibido el tiempo del fin de los 144,000, que es 1989 para acá, hubieran recibido el mensaje de la lluvia tardía en el 2001,
y la iglesia estuviera predicando todas esas cosas y estos eventos que son verdad presente. Pero en la iglesia no se habla de la caída de la Unión Soviética, no se habla de la caída de las Torres Gemelas, no se habla de esas profecías del tiempo presente. Ya casi hablan de profecías los antiguos y algunas profecías de la época milerita, pero la profecía no se quedó en la época milerita, la profecía siguió avanzando y lo que estaba escrito ahí siguió cumpliéndose, porque ahí dice que todo lo que está escrito se cumplirá. Y siguió cumpliéndose y los eruditos no lo reconocen como no reconocieron al Señor Jesús, tampoco lo reconocen hoy en día. Así es. No se reconoció. El Señor se ha complacido mirar a unos pocos para llevar este mensaje que va a ser de una buena cosecha, así está prometido. Nos toca prepararnos, nos toca esforzarnos y nos toca avanzar. Le doy gracias a todos por cooperar conmigo en este estudio del capítulo de Juan 12, versículo 35. Continúa, es más extenso, pero lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Gracias a Muy ustedes. bueno, muy buen tema. Nos ponemos de rodillas para tener la oración. Amén. Amado Padre, damos gracias, Señor, porque ha sido usted bueno con nosotros y nos ha dado, Señor, una mañana con su palabra. Permite que quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, y estemos cada día más pendientes de escudriñarlas en ella, sabiendo que hay luz y que en ella tenemos la vida eterna. Bendice a los que han de escuchar estas palabras, que sea de beneficio para ellos. Permite que los que hemos escuchado y participado reciban tu bendición. Y también te pido, Señor Jesús, que seas con toda nuestra familia representada, que te acuerdes de nuestros hijos y los protejas. Y guardamos en nuestro corazón la promesa de que usted los traerá, o la plegaria de sus madres. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, hermanos.